Primer contacto. El gran salón del Consejo Galáctico resonó con los murmullos de los delegados alienígenas reunidos mientras esperaban que comenzaran los procedimientos. Primus, el estimado consejero superior de Aigan, estaba en el centro del día. Su imponente presencia exigía la atención de la sala. De repente, estalló una conmoción cerca de la entrada, atrayendo todas las miradas de la cámara. Una mancha de pelaje naranja atravesó las puertas, provocando gritos de alarma de los delegados asustados. Charles, el joven diplomático humano de la Tierra, vino corriendo tras la criatura, gritando con urgencia, «¡Vuelve aquí!». El rostro de Primus se contorsionó de rabia mientras observaba a la pequeña criatura felina, por lo que el caos en el corazón del poder galáctico, los guardias ven esa bestia, bramó su voz retumbando a través de la cámara. Los soldados alienígenas blindados se apresuraron a capturar al gatito. Con sus listas de armas, Charles finalmente logró recoger al ronroneando Fluffy, acunando a la traviesa mascota en sus brazos mientras se enfrentaba al consejero de IRC. «Mis disculpas, alto consejero». «Primus», dijo tratando de mantener su voz firme. «Fluffy, debe haberse escondido en mi transportador, no quise faltarle el respeto». Primus entrecerró los ojos, estudiando al humano, con obvia sospecha. El concepto de mantener compañeros criaturas subordinadas es extraño para el Consejo Galáctico, dijo su tono lleno de desdén. Tal vez revela la verdadera naturaleza de tu especie. Ambiciones imperiales. Charles sintió que su corazón se hundía al darse cuenta del desastroso impacto que las payasadas de Fluffy tuvieron en las delicadas negociaciones. «Te lo aseguro, alto consejero, Fluffy es una mascota querida. No, un arma. No quiere hacer daño». Primus permaneció poco convencido y con un breve asentimiento permitido a Charles mantener al gatito confinado en sus aposentos, aunque no sin enviar un par de guardias de Alysion con cara severa. Para mantener a Charles miró atentamente a una criatura mientras regresaba a su habitación. Fluffy ronroneaba contento en sus brazos. No pudo evitar sentir el peso de las miradas escrutadoras del consejero sobre él, el éxito de su misión y el futuro. Del lugar de la Tierra en el Consejo Galáctico estaban en juego, y no podía permitirse más errores diplomáticos. Un movimiento en falso por parte del admirable gatito podría desenredar la frágil pieza que el Consejo Galáctico había trabajado tan duro para mantener. Fluffy Wind. Tarts. Charles respiró hondo mientras se paraba frente al Consejo Galáctico reunido. Fluffy se posó en su hombro como un loro peludo. El gatito lucía un pequeño vendaje alrededor de su cola quemada. Un recordatorio del caos de los eventos del día anterior. Los consejeros miraron a la pareja con delicadeza, sus posturas rígidas y expresiones cautelosas. Charles podía sentir el peso de su mirada colectiva mientras cometía el error. «Antes de empezar, quiero disculparme por el disturbio causado por Fluffy ayer», dijo mirando a los ojos a cada consejero. «Por turno, nunca fue mi intención interrumpir estos procedimientos o causar alguna alarma». Primus resopló suavemente pero permaneció en silencio, sus ojos fijos en el gatito envalentonado. Charles siguió adelante en la Tierra. «Tenemos una larga historia de tener animales como compañeros. Los llamamos mascotas. No son meramente criaturas subsur, sino queridos miembros de nuestras familias. Nos brindan amor incondicional, consuelo y apoyo emocional. De muchas maneras, sacan lo mejor de nosotros». Mientras hablaba, Fluffy saltó de su hombro y comenzó a explorar la cámara, tejiendo entre las piernas de los consejeros, sentados. Su cola en alto como un estandarte esponjoso, se frotó contra sus tobillos, sus bolsos resonando en el vasto espacio. Algunos de los representantes no pudieron evitar sonreírle al niño. Payasadas. La Tierra puede ser una civilización joven en comparación con muchas de las representadas aquí, Charles continuó. Pero tenemos mucho que ofrecer, nuestra perspectiva única, sacudidos por nuestra historia y nuestro vínculo con el mundo natural.
podrían aportar valiosos conocimientos a la misión del Consejo de fomentar la paz y la cooperación entre. Las estrellas caminaba por la habitación, su voz cada vez más apasionada. Hemos aprendido a través de siglos de conflicto y dificultades que la empatía y la comprensión de pie son las claves para construir puentes duraderos. Entre los pueblos, es una lección que estamos ansiosos por compartir con la comunidad galáctica, justo cuando Charles estaba llegando al clímax de su discurso. Fluffy saltó al regazo de Primus. El líder elisano se congeló, sus ojos abiertos de sorpresa, mientras el gatito amasaba su túnica ronroneando fuertemente. La cámara quedó en silencio, todos los ojos fijos en la improbable pareja. Charles luchó por contener una sonrisa que captó la mirada de Primus y le dio un aviso tranquilizador. «Está bien», dijo suavemente. «Solo acaríciala, no te hará daño». Primus vaciló su mano flotando insegura sobre la espalda de Fluffy. Luego lentamente la depresión y comenzó a acariciar su pelaje. El asombro se expandió por su rostro cuando sintió la suavidad debajo de sus dedos. La vibración constante. De su bolso, los otros consejeros observaron la interacción con la atención envuelta, un murmullo bajo que se expande por sus filas. Zafir, la representante aurorana, se levantó con gracia. «Creo que esto demuestra las mismas cualidades que hacen de la humanidad una valiosa adición a nuestro consejo», declaró, que su voz melódica llenaba la cámara. La compasión y la comprensión de Charles, incluso frente a la adversidad, son un testimonio del potencial de su especie y la capacidad de Fluffy para tocar los corazones incluso de los más escépticos. Entre nosotros, saludos al poder de la conexión y la empatía. Uno por uno, los otros consejeros se pusieron de pie, expresando su acuerdo con la evaluación de Zapier. Charles sintió una oleada de emoción mientras observaba cómo la marea de opinión cambiaba ante sus ojos. Primus permaneció sentado, Fluffy todavía acurrucado contento en su regazo. El líder de Elysión parecía sumido en sus pensamientos. Su ceño se frunció mientras acariciaba distraídamente el pelaje del gatito. Después de un largo momento, levantó suavemente a Fluffy y la puso en el suelo. Se levantó. De pie, sus túnicas se agitaron a su alrededor mientras se enfrentaba a Charles. «Parece que te he juzgado mal, humano», dijo con voz áspera pero no cruel. «Y tu compañero también, después de una cuidadosa consideración, creo que la Tierra sí merece un lugar entre nosotros». La cámara se estalló en aplausos. El sonido inundó a Charles como una ola. Él reconoció a Fluff, abrazándola fuerte, mientras las lágrimas le picaban en las esquinas de los ojos. Primus se acercó a él extendiendo una mano. «Yo sería un honor patrocinar personalmente la membresía de la Tierra», dijo el líder Aegan, con una rara sonrisa suavizando sus características severas, «y te invita a que te unas a mí en redactar los acuerdos necesarios». Charles estrechó la mano de Aegan sintiendo un nuevo respeto por el líder. «Acepto con gratitud», respondió con su voz cargada de emoción mientras la sesión se levantaba. Fluff correteaba por la cámara, disfrutando de la atención de sus nuevos anunciantes. Charles la lavó y se fue maravillado. En el giro de los acontecimientos, ¿quién habría pensado que un pequeño gatito podría cambiar el curso de la historia galáctica? Descubriendo la traición en los días después de que la Tierra se uniera al Consejo Galáctico. Charles y Fluffy se convirtieron en celebridades en los programas de noticias del planeta natal de Primus. Constantes historias sobre el admirable gatito naranja que había encantado a los consejeros y cambió el curso de la historia. Inspirados por su ternura, comenzaron muchas elisiones y adoptaron mascotas propias con la esperanza de experimentar el mismo vínculo que Charles compartía con Fluffy. Primus mismo invitó a Charles a cenar en su residencia privada, ansioso por aprender más sobre la cultura Terran, cuando el humano llegó con Fluffy montado en su hombro. El líder alisano los saludó con una sonrisa poco común. «Debo admitir que Primus dijo al ver al gatito explorar el opulento entorno. Nunca imaginé que una criatura tan pequeña pudiera tener tal impacto. Es bastante notable». Charles suena dejando a Fluffy en el suelo mientras se dirigían a la mesa del comedor. «Los animales tienen una forma de sacar lo mejor de nosotros en la Tierra.
Hemos aprendido que la compasión y la empatía son tan importantes como la fuerza y la inteligencia mientras cenaban platos exóticos. Fluffy saltó de la mesa trotando por la habitación para investigar un morent brillante. Maulló dejando caer la baratija a los pies de Primus y mirándolo expectativamente. Primus se rió entre dientes, agachándose para recoger la ofrenda. «Sabes, cuando era un joven guerrero, nunca tuve tiempo para esos sentimentalismos. Pensé que el poder y el control eran todo lo que importaba a él». Se encontró con la mirada de Charles, una expresión pensativa en su rostro. «Pero tu pelusa me ha demostrado que tal vez estaba equivocado. Hay fuerza en los lazos que formamos, incluso con aquellos que son diferentes a nosotros». La conversación pronto se dirigió a la próxima cumbre galáctica, donde el Consejo abordaría los problemas más urgentes que enfrenta la galaxia. La expresión de Primus se volvió seria mientras se inclinaba hacia adelante. «Charles, debo confiarte algo en ti. Nos enfrentamos a una grave amenaza de una raza misteriosa conocida como los Sorens. Ellos han estado atacando asentamientos en los bordes de nuestro espacio, y temo que incluso puedan haberse infiltrado en el propio Consejo». Charles frunció el ceño. Su corazón se hundió. «Usted sospecha que hay un traidor entre los consejeros». Primus parecía con tristeza. «Tengo mis sospechas, pero me faltan pruebas. Podría usar un aliado en este asunto, alguien en quien pueda confiar. Ayudaré en todo lo que pueda». Charles dijo sin dudarlo. «No, podemos dejar que los Sorens amenacen la paz por la que hemos trabajado tan duro». Fluffy, que había estado durmiendo la siesta contenta a sus pies, de repente se puso de pie y corrió hacia la ventana, su primera vez de pie mientras silbaba y gruñía a algo afuera. Charles y Primus se apresuraron a mirar hacia la oscuridad. Una figura sombría se alejó rápidamente de la residencia y desapareció en la noche. «Fluffy, eres un héroe», murmuró Primus mientras reconocía al gatito agitado. Se volvió hacia Charles, un brillo determinado en sus ojos. «Tu compañera me ha dado una idea. Sus sentidos son más agudos que los nuestros. ¿Qué pasaría si la llevaríamos a la cima como un arma secreta para ayudar a erradicar cualquier amenaza potencial?» Charles dudó en la idea de poner a Fluffy en peligro, lo que hizo que su corazón se encogiera, pero sabía que Primus tenía razón con sus asombrosas habilidades. «El gatito podría ser la clave para descubrir el complot de los Sorgan y proteger la galaxia». «Tenemos que tener cuidado», dijo al final, «pero estoy de acuerdo». La presencia de Fluffy podría hacer que toda la diferencia. Pasó el resto de la noche enfrascados en una discusión formando planos y contingencias para la cumbre. Fluffy, aparentemente consciente de su nuevo papel, ronroneó contento en el regazo de Primus, sus ojos agudos y alertas juntos, el improbable trío preparado para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Unidos en su determinación de salvaguardar la frágil paz por la que habían luchado tanto para lograr Fluffy, el héroe, Charles y Primus pasaron largas horas acurrucados juntos en el estudio privado de los líderes elisanos, analizando las imágenes de seguridad y los informes de inteligencia. Fluffy siempre estaba acurrucada cerca de sus ojos agudos y vigilantes mientras asistían reunión tras reunión con las diversas delegaciones del Consejo. Fue durante una sesión con los auroranos que los agudos sentidos de Fluffy detectaron por primera vez algo que andaba mal. Charles estaba en medio de una discusión de acuerdos comerciales cuando notó que el gatito merodeaba insistentemente en una gran planta frondosa en la esquina de la habitación. Ella maulló fuerte, su cola moviéndose con agitación. Primus hizo una pausa a mitad de la oración, frunciendo el ceño. «¿Qué le pasó?» Charles levantó una mano. «Agárrese. Creo que está tratando de decirnos algo». Cruzó la habitación y se agachó junto a la planta, pasando las manos por el follaje. Sus dedos rozaron algo duro y metálico. Con cuidado, extrajo un pequeño objeto en forma de disco de la maceta. «¿Qué es eso?», preguntó Safer, inclinándose para mirar más de cerca. Charles giró el dispositivo en su palma. «Es un dispositivo de escucha», dijo con voz grave. «Alguien nos ha estado espiando». El rostro de Primus
se oscureció mientras le arrebataba el micrófono de la mano a Charles, aplastándolo bajo su talón. «Quiero cada habitación de esta instalación revisada de arriba a abajo», gruñó. «Tenemos una brecha». El escaneo descubrió una docena más de dispositivos de escucha, cada uno más cómodo que el anterior. El descubrimiento más perturbador vino de la propia oficina de Primus, donde se había colocado un micrófono debajo de su escritorio. El consejo estaba alborotado. Las acusaciones volaban mientras cada miembro trataba de desviar la culpa y las sospechas. Primus golpeó con el puño la mesa para silenciar a los consejeros que discutían. «Ya basta», dijo con la voz llena de rabia. «Debemos tener una sesión de emergencia para abordar esta crisis». Inmediatamente, cuando el consejo entró en la cámara, la atención era palpable. Fluffy merodeó por la habitación. Sus pelos de punta olieron a cada consejero por turno. Su nariz se movió de repente. Se levantó frente al Zor y al representante. Shandros, un gruñido amenazador bajo, retumbó en su garganta. Shandros dio un paso atrás. Sus ojos se abrieron de par en par. «Aleja a esta criatura de mí», exigió, tratando de empujar a Fluffy a un lado con el pie, pero el gatito no se inmutó, se agachó. Sus músculos se tensaron, lista para abalanzarse. Charles y Primus corrieron a su lado. Sus expresiones eran sombrías. Fluffy parece haber identificado la fuente de la fuga. Primus dijo con la mirada fija en Sandros. «Creo que hemos encontrado a nuestro traidor». La cara de Sander se contorsionó de pánico. «Esto es un ultraje». Él farfulló. «No puedes posiblemente silenciar». Primus tronó cortándolos los sentidos de Fluffy. «Nunca se han equivocado. Guardias, tomen a este Zor y escoria bajo custodia», mientras los delegados de choque observaron a los guardias arrastrar al luchador Sandros fuera de la cámara, la parte superior de su cabeza. Primus se acercó a ellos con una rara sonrisa en su rostro. «Parece que tu mascota ha demostrado una vez más su valor. Charles, sin ella, tal vez nunca hubiéramos descubierto esta conspiración». El líder, Egan, colocó una mano sobre el hombro de Charles. Su mirada solemne. «El Consejo Galáctico te debe en Fluffy una deuda de gratitud, gracias a tu vigilancia y sus notables habilidades. Hemos evitado una catástrofe que podría haber destrozado la galaxia». Charles sintió una oleada de emoción. Sus ojos picaban con lágrimas incontenibles. «Era un honor servir como alto consejero», dijo con voz cargada, «de sinceridad, Fluffy, y haré lo que sea necesario para proteger la paz y la seguridad del Consejo Galáctico», mientras la cámara se instalaba en aplausos. Charles abrazó a Fluffy con el pequeño gatito, ronroneando contento en sus brazos. Juntos habían enfrentado al enemigo y emergido victoriosos, forjando un vínculo inquebrantable entre la humanidad y la comunidad galáctica, una nueva era de cooperación. Tras la exposición de las conspiraciones de Zoran, el Consejo Galáctico estaba en un estado de confusión. Acusaciones y recriminaciones volaban mientras los delegados lidiaban con las implicaciones de la traición. Pero a pesar de todo, Fluffy permaneció como una presencia firme al lado de Charles y Primus. Sus sentidos agudos y lealtad inquebrantable demostraron ser invaluables para erradicar cualquier bolsillo restante de traición. Mientras el polvo se asentaba, el consejo se reunió para una sesión histórica. Primus. Su expresión solemne tomó la palabra. «Mis compañeros delegados», comenzó su voz, llevando a través de la cámara. «Los eventos de los últimos días han sacudido los cimientos mismos de nuestra unidad, pero frente a la adversidad hemos sido testigos del poder de la cooperación y la fuerza de aliados improbables». Se volvió hacia Charles, haciendo un gesto para que el humano dé un paso adelante. «Es con gran honor que les presento, en nombre del Consejo Galáctico, una invitación para que la humanidad se una a nuestras filas. Como miembro de pleno derecho». La cámara estalló en aplausos. El sonido inundó a Charles. Como una ola se puso de pie, con sus ojos brillando con lágrimas esponjosas. Acunado en sus brazos, el Consejo ha visto de primera mano los dones únicos que la humanidad y nuestras mascotas pueden traer a la comunidad galáctica. Primus
Continuó su mirada recorriendo a los delegados reunidos. Su compasión, su curiosidad y su determinación inquebrantable han demostrado ser invaluables en nuestra búsqueda de paz y comprensión. Le extendió la mano a Charles. Una extraña sonrisa se dibujó en sus labios. Bienvenido, amigo. Juntos forjaremos una nueva era de cooperación y progreso que resonará en las estrellas. Mientras Charles estrechaba la mano de Primus, Fluffy dejó escapar un ronroneo de satisfacción. Su cola, el pequeño gatito, se mecía de un lado a otro, un legado duradero en los meses que siguió a la inducción formal de la Tierra en el Consejo Galáctico. Charles y Fluffy se convirtieron en figuras veneradas en toda la galaxia. Su historia de entendimiento intercultural y el poder de los vínculos improbables había capturado los corazones y la imaginación de seres de todos los ámbitos de la vida. Fluffy en particular se convirtió en un símbolo de la fuerza que se podía encontrar en los lugares más inesperados, aclamada como una heroína por su papel en descubrir la conspiración de Zoran. La gatita fue colmada de adoración y atención. Dondequiera que iba, los niños de Alizán clamaban por tener mascotas como Fluffy, mientras que los poetas auroranos escribían versos elaborados celebrando el coraje y la compasión del gatito. Charles, por su parte, se encontró en gran demanda como embajador cultural, compartiendo conocimientos sobre la perspectiva y los valores únicos de la humanidad. Viajó extensamente visitando mundos distantes y forjando nuevas alianzas, siempre con Fluffy, fielmente a su lado dondequiera que iba. El diplomático humano se encontró maravillándose ante la capacidad del gatito para tender divisiones y unir a las personas. Fluffy tiene una forma de derribar barreras con las que luchan incluso los negociadores más experimentados, dijo Charles durante un discurso particularmente memorable en la Cumbre Galáctica. Su simple acto de extenderse y ofrecer compañía sin juzgar nos recuerda a todos el poder de la empatía y la comprensión. Primus, que se había convertido en un confidente cercano, y Ali avanzando con la cabeza en acuerdo. El Consejo ha aprendido mucho de nuestros amigos humanos, y su notable P, el líder de la Elisión, admitió que la presencia de Fluffy nos ha enseñado que la fuerza no siempre radica en el tamaño del arsenal de uno o la grandeza del título de uno, sino en las conexiones que forjamos, no importa cuán pequeñas o improbables puedan parecer. A medida que pasaban los años, el vínculo entre la humanidad, Fluffy y el Consejo Galáctico solo se hizo más fuerte. Charles y su amado gatito se convirtieron en elementos fijos en el corazón de la diplomacia galáctica, su influencia moldeando el curso de las relaciones interestelares. Los agudos sentidos de Fluffy continuaron descubriendo amenazas potenciales, mientras que su asombrosa habilidad para ganarse incluso a los seres más escépticos demostrado ser invaluable una y otra vez. Pero a pesar de todo, el gatito siguió siendo un humilde compañero juguetón, contento de acudir a los pies de Charles o perseguir la última baratija brillante que le llamó la atención. Fue un recordatorio constante de que el verdadero poder no radica en la dominación o el control, sino en las simples alegrías de la compañía y el poder transformador del amor. Cuando el Consejo Galáctico entró en una nueva era de cooperación y prosperidad sin precedentes. Charles sabía que el legado de Fluffy perduraría mucho después de que ambos se fueran. El pequeño gatito había alterado para siempre el curso de la historia, demostrando que a veces los héroes más poderosos vienen en los paquetes más inesperados. Es posible que hayamos venido de mundos diferentes, Charles murmuró Fluffy acariciando el suave pelaje del gatito mientras contemplaba las estrellas, pero juntos hemos demostrado a la galaxia que los vínculos que forjamos pueden trascender cualquier división. Este es solo el comienzo de lo que podemos lograr. Mi amigo, el futuro es nuestro, y no puedo esperar a ver qué aventuras nos esperan. Fluffy ronroneó en respuesta, moviendo su cola con satisfacción. El humano y su amada mascota, unidos en su determinación de forjar un mañana más brillante, se embarcaron en el siguiente capítulo de su notable viaje, listos para enfrentar cualquier desafío que la galaxia tuviera reservado. Un legado galáctico perdura a medida que pasan los años. El legado de Charles y Fluffy solo siguió creciendo. Su impacto en el Consejo Galáctico y la comunidad interestelar más amplia
se convirtió en materia de leyenda. Fluffy, la gatita que alguna vez fue traviesa, se había convertido en una figura respetada y reverenciada. Sus agudos sentidos y su lealtad inquebrantable le ganaron un lugar permanente en el corazón de los asuntos galácticos donde quiera que Charles fuera. El gato atigrado naranja. Estaba a su lado, con sus ojos agudos y su nariz sensible siempre vigilantes ante cualquier señal de problemas. Las hazañas de dos se convirtieron en el tema de incontables éxitos y novelas. Sus aventuras inspiraron a seres en todo el mundo. Los niños de la galaxia de todos los rincones del dominio del Consejo Galáctico clamaban por mascotas como Fluffy, lo que provocó un aumento en la adopción de animales que forjó nuevos vínculos entre las especies. Pero la influencia de Fluffy se extendió mucho más allá de su papel como una compañera querida. Su capacidad para cruzar las divisiones culturales y descubrir amenazas ocultas se había convertido en un activo invaluable para el Consejo, ayudando a mantener la frágil paz que Charles había luchado tan duro para asegurar. La presencia de Fluffy ha sido un recordatorio constante de que nunca debemos subestimar el poder del aparentemente pequeño e insignificante Primus. Ahora, un venerado estadista anciano a menudo comentaba que su coraje y devoción nos han salvado de la calamidad en más ocasiones de las que puedo contar. De hecho, las acciones heroicas del gatito se han convertido en materia de leyendas. Los cuentos de Fluffy enfrentándose valientemente a alienígenas hostiles o descubriendo complots nefastos se transmitieron de generación en generación, inspirando asombro y reverencia en igual medida. Pero a pesar de todos sus grandes logros, Fluffy siguió siendo un humilde y cariñoso compañero, contento de pasar tardes tranquilas, acurrucado a los pies de Charles, ronroneando suavemente mientras contaba los eventos del día. Era un testimonio del amor inquebrantable del humano y el respeto por su amigo felino, un vínculo que había resistido las tormentas de la política galáctica y emergió más fuerte que nunca cuando Charles sintió que el peso de sus años comenzaba a asentarse sobre él. Él sabía que su propio tiempo estaba llegando a su fin, pero se consoló con el conocimiento de que el legado de Fluffy perduraría un testimonio del poder de la compasión y el impacto transformador de incluso la más pequeña de las criaturas han cambiado la galaxia. Mi amigo, murmuró acariciando el suave pelaje de Fluffy, mientras los dos miraban la interminable extensión de estrellas. Pero más que eso me ha cambiado. Te debo una deuda que nunca podrá pagar. Fluffy respondió con un suave ronroneo. Sus ojos brillaban, con una sabiduría que la luz de su forma felina en ese momento. Charles supo que su vínculo trascendía los límites de las especies y la cultura, un brillante ejemplo de las profundas conexiones que se podían forjar cuando se permitía que la comprensión y la empatía florecieran, mientras el Consejo Galáctico se preparaba para embarcarse en una nueva era de exploración y descubrimiento. Charles sabía que el legado de Fluffy continuaría sacudiendo el curso de los acontecimientos, su influencia sirviendo como una luz guía para las generaciones venideras, porque a donde Fluffy llevara la galaxia, seguiría, unidos en la creencia de que la más pequeña de las criaturas podía cambiar el curso de la historia, y así, con una sonrisa en su rostro y un corazón lleno de orgullo, Charles abrazó a su amada compañera, seguro de saber que su historia sería recordada como un testimonio de las posibilidades ilimitadas que guardaban a aquellos que se atrevieran a soñar.